Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este proyecto de oración que estamos llevando a cabo durante este mes de mayo. Gracias por participar con nosotros. Desde ya queremos animarte que si tú tienes peticiones, por favor, nos escribas allí en los comentarios de tu nombre, de dónde nos ves y de dónde nos escribes y cuál es tu petición. La próxima semana vamos a empezar ya a pelear así legítimamente, pero es importante que si tú vas a poner esa petición y nosotros te vamos a ayudar a orar por tu petición, también tienes que entender que tienes que tomar también tiempo para someterte a Dios antes de empezar a pelear, antes de la resistencia al enemigo. Así es que yo te animo, comunícate con nosotros. Damos gracias al Señor por los que están animados con nosotros orando. La verdad que ya llevamos hoy 3 días y han sido 3 días de bendición maravillosos. En la madrugada hemos orado al Señor, nos estamos sometiendo. Hoy tuvimos un día de entrega al Señor, estuvimos entregando esas áreas que se nos dificultan en nuestra vida, que el Señor ha evidenciado en nuestro corazón que ahí están y tenemos que entregar, tenemos que someter nuestra vida al Señor. Te damos la bienvenida si es primera vez que nos escucha y te animamos que te unas con nosotros en este tiempo de oración. Hoy vamos a hablar de la estrategia número 4. Vamos a hablar de la estrategia número 4 y esta estrategia habla de poner en orden la casa. Esta es la estrategia para hoy y lo vamos a basar en la vida de Abraham. En Génesis 21, del 8 al 14, la Biblia habla de que Abraham había tomado a la sierva de su esposa Sara, que es Agar, como mujer para que le diera un hijo. Y tuvo un hijo con ella que se llamaba Ismael. Pero cuando llegó el tiempo de la promesa, también Sara concibió y dio a luz a Isaac. Y dice la palabra de Dios, y creció el niño y fue destetado, hablando de Isaac. E hizo banquete a Abraham por gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de tu sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, escuchen esto, muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Miren qué interesante esta historia de Abraham. Abraham es en sí un hombre extraordinario que le fue llamado el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se sometió a Dios. Por eso él es un ejemplo extraordinario, de lo que es el sometimiento a Dios. Cuando hablamos incluso del sacerdocio patriarcal, Abraham fue el primer sacerdote patriarca que fue levantado por Dios porque fue un hombre que se sometió a Dios y que supo gobernar su casa. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el orden de la casa. Miren qué interesante que Abraham tuvo que poner orden en su casa. Había allí, su casa estaba descontrolada porque la sierva se estaba desubicando cuál era su lugar allí en esa casa. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Las escrituras evidencian esto. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos a nuestro Dios como un Dios de orden. Aún Jeremías capítulo 10 del verso 11 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Orden, la palabra orden nos habla de autoridad, nos habla de sujeción, nos habla de ubicación y también nos habla del lugar. Entonces, Abraham no quería poner orden en su casa por amor a su otro hijo. Pero el Señor le dice, escucha a Sara.
y pon orden en tu casa y saca a la sierva y saca al hijo. No te preocupes, yo tengo el control, le dijo el Señor, pero tú obedece este mandamiento porque venía de parte de Dios. Y le dice, ordena tu casa. Haz lo que tengas que hacer para ordenar tu casa. Y eso es lo que el Señor nos demanda hoy, ¿verdad? Este día 4 de mayo vamos a hacer oraciones para ordenar nuestra casa. Y vamos a hablar un poquito del orden entonces. El orden trae estabilidad en la vida del hombre. Por lo que ordenar nuestra vida nos dará firmeza, nos dará carácter y nos dará autoridad. También evitará que el enemigo tome legalidad sobre nosotros. Mire, el Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La mejor manera de dejarnos ordenar por el Señor es el primero conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento. La palabra de Dios es la que nos ordena nuestra vida. Por eso es importante, si usted ve esta historia, dice que la palabra que Abraham tomó agua y pan para dárselo a Agar. El agua es figura de la palabra porque la palabra limpia. Y el pan también es figura de la palabra porque nos alimenta. ¿Ven qué interesante? Entonces, el orden que Abraham estableció en su casa fue hecha por la palabra de Dios, la obediencia a esa palabra, pero también el conocimiento de esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a obedecer la palabra si no la conocemos. Alguien puede decir que anda en legalidad cuando conoce la ley. Nadie que desconoce la ley puede decir, no, yo ando legal, yo ando conforme a la ley porque no la conoce. Por eso es importante conocer las escrituras, porque el conocer las escrituras y someternos a su autoridad nos va a dar legalidad. Entonces, dice Proverbios 21, 29, el hombre impío endurece su corazón, mas el recto ordena sus caminos. Entonces, tenemos que traer ese conocimiento a nuestra vida, la necesidad de ordenarnos. No temamos obedecer a Dios y poner orden en nuestra casa. Abraham entendió esto, que nuestros sentimientos pueden engañarnos. Recuerden que Abraham decía, pobre muchacho, ¿qué va a pasar? Nuestros sentimientos nos pueden engañar y sacarnos del propósito de Dios. Así que anhelemos ordenar nuestros pasos. Hay muchas cosas que debemos ordenar. Y aquí voy a establecer dos cosas. Tal vez el Señor, usted con la guianza del Señor, le va a mostrarle el Señor otras cosas que tiene que ordenar en su vida, lo que usted tiene que ordenar en su vida. Pero esto que estoy dando yo aquí es una base, es como un panorama de las cosas que tenemos que ordenar. Y una de las cosas que tenemos que ordenar son nuestros pensamientos. Cuando dice el Señor, ordena tu casa. Primero ubiquémonos, vamos desde adentro hacia afuera. Primero quien tenemos que ubicarnos somos nosotros. Tenemos que ordenar nuestra vida primero. Y la manera de ordenar nuestra vida es, mire, ordenando nuestros pensamientos. Qué importante es ordenar nuestros pensamientos. Como hijos de Dios, tenemos que tomar el yelmo de la salvación, que es la esperanza que Jesús pone en nosotros, ese yelmo para sacar de nuestros pensamientos esas cosas negativas y tener pensamientos correctos como Dios. Acordémonos, aprendamos de nuestro Dios. La palabra en Jeremías dice que Él tiene pensamientos de bien. Entonces, así como Él tiene pensamientos de bien, nosotros aprendamos a tener pensamientos de bien. Pidamos al Señor que nuestros pensamientos estén gobernados por la paz de Dios. Dice la palabra, y Él guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Pero muchas veces va a ser necesario que le pidamos al Señor una metanoia. Metanoia es una palabra griega que significa cambio de pensamiento, cambio completamente. O sea, darle vuelta a esos pensamientos, a la forma de pensar que nosotros tenemos. ¿Para ver por qué? Porque por lo general, y eso la palabra de Dios lo dice en Génesis, que los pensamientos del hombre son dados a la maldad. Esa era la condición de aquellos hombres antes del diluvio.
Por eso fueron destruidos y por eso vino juicio. De ahí viene la importancia de que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, porque si nuestros pensamientos son solo llevados al mar, peligro, puede venir juicio. Fue una de las razones principales por las cuales Dios mandó el juicio del diluvio, porque dice que los pensamientos del hombre eran dados al mal. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor una metanoia, una forma de pensar correcta. Examinemos nuestros pensamientos, qué tan rectos son, y si no lo son, pidamos al Señor una metanoia, un cambio de mentalidad. Pidamos la paz de Dios. Filipenses 4 del 7 al 8 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ve qué interesante, cuando nosotros pedimos la paz de Dios, esa paz dice que guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, dice, mire esto, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No dejemos que nuestros pensamientos nos lleven al mal. Si nosotros vemos que nuestros pensamientos nos llevan al mal, vámonos a Filipenses 4, 7 al 8, donde nos habla en qué se deben ubicar nuestros pensamientos. Recuerde que nuestros pensamientos y el corazón están ligados. Si ordenamos nuestros pensamientos, vamos a ordenar nuestro corazón, vamos a ordenar nuestros sentimientos y vamos a ordenar nuestros deseos. En esto vamos a enfocarnos en la oración mañana, que el Señor ordene pensamientos, corazón, sentimientos y deseos. Necesitamos ser ordenados por Dios. Vamos a declarar que deseamos que el Señor ordene nuestros pasos con su palabra. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Él es el que endereza nuestros pasos. Lo que pensamos en nuestro corazón determina quiénes somos. Si nuestros pensamientos son dados a la maldad, cuidado, porque el Hijo de Dios no tiene que guardar pensamientos o permitir que pensamientos del mal gobiernen su mente. Proverbios 23:7 también dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su alma? Tal es el hombre. Qué tremendo. Así como usted piensa, así verdaderamente es. Por eso la importancia que nosotros ordenemos nuestros pensamientos, ¿verdad? A esto también le llamamos identidad, porque si usted sabe quién es, si usted tiene su identidad firme como hijo de Dios, sabe que el Señor le ama, sabe que las promesas de Dios están para usted, sabe que Dios pelea por usted, sabe que el reino está disponible para usted, usted no se va a llevar por pensamientos negativos, usted va a declarar la palabra. Esa es identidad. El hijo que tiene identidad proclama la palabra, declara las promesas de Dios que tiene para su vida y no se deja gobernar por los pensamientos del mal. De ahí es la importancia del yelmo, porque el yelmo de la salvación evita que los dardos del enemigo lleguen a su mente. Así es que por eso es importante esto de que nosotros ordenemos nuestros pensamientos, porque es el primer paso para ordenar nuestra casa, el cual está íntimamente relacionado con la sujeción. Miren qué interesante, porque también vamos a estar hablando que ordenar la casa también es sujetarnos a autoridad. Entonces, es importante, si nuestros pensamientos están alocados, si nuestra mente nos pone a pensar en una cosa y en lo otro, pidámosle al Señor que nos ordene. En Primera de Reyes 18:21 hallamos una exhortación del profeta Elías al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Cambiemos nuestros pensamientos. Pidámosle al Señor la capacidad de cambiar nuestros pensamientos de malos a los pensamientos de Dios para nosotros. Realidad, si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, sigamos a Dios, sigamos su palabra, no estemos en dos pensamientos, no permitamos que nuestra mente esté dividida, no seamos de doble ánimo. El Señor quiere que tengamos un pensamiento recto y ordenado delante de Él. Entonces, orden también es reconocer autoridad.
El sujetarnos a la autoridad no es fácil, pero será una base que nos da la solvencia ante el mundo espiritual para pelear las batallas que enfrentamos y obtener victoria, estar bajo autoridad. La jerarquía que Dios ha puesto, el orden que Dios ha puesto primeramente en nuestra casa es Dios Padre, es la cabeza, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ellos tres son uno y ellos entre ellos hay una hermosa armonía, pero ellos están sobre el esposo cabeza, la esposa y los hijos. En la iglesia también la Trinidad, el pastor, las ovejas. Hay un orden establecido en todo. Y el Señor nos manda a sujetarnos a esta autoridad. Pero sujetarse no es fácil, pero con la ayuda de Dios, por eso es importante primero cambiar nuestros pensamientos, porque cuando ordenamos nuestros pensamientos, esto nos permite sujetarnos, esto nos permite meternos en sujeción a la autoridad que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Orden también es saber ejecutar o ejercer autoridad, porque el hecho de tener autoridad no significa una autoridad para aplastar a otros, ¿verdad? A los que están bajo autoridad. No es así. La autoridad en amor es importante, pero también eso es orden. Saber a quién está sobre mí, pero también saber quién está bajo mi autoridad. Y la autoridad no se impone, la autoridad se da ejemplo. La autoridad es con amor que tiene que ser ejercida, no solamente porque mis hijos están bajo mi autoridad, voy a aplacar sus vidas, voy a destruir sus vidas. No. Recordemos aquel hombre centurión que vino a Jesús y le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ve, y ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Saber estar bajo autoridad y ejercer autoridad es estar en el orden que Dios ha establecido. Así es que el amanecer es un tiempo importante donde el Señor nos demanda que ordenemos nuestra casa. Nos trae su enseñanza y también su reprensión para que obedezcamos, por lo que no debemos ser negligentes ni rebeldes, como lo fue Judá. Fíjense que la tribu de Judá dice que el Señor les enseñaba desde temprano y sin cesar, y no escucharon para recibir corrección. Así es que esta mañana vamos a someternos al Señor para que ordene nuestra vida, para que traiga orden a nuestras casas, ¿verdad? Y que nosotros nos ordenemos. La verdad es que tenemos que evidenciar el orden en todo, tenemos que trabajar el orden en todo lo que hagamos, porque lo que se ve es referencia de lo que hay dentro. Así es que yo les animo hoy y espero que esta enseñanza no sea muy larga, pero que le traiga un entendimiento claro y que el Espíritu Santo venga a usted. Siempre digo esto, yo estoy dando una base, pero el Espíritu Santo le va a enseñar a usted cómo orar y decirle al Señor, aquí está mi vida, ven y ordena mi vida. Espíritu Santo, muéstrame aquellas cosas que tengo que ordenar en mi vida. Muéstrame cómo debo de ordenarme delante de ti, porque yo quiero estar en esa autoridad y para que el enemigo no tenga nada que decir contra mí. Cuando este centurión le dijo a Jesús esto y él pidió la petición que le dio a Jesús, inmediatamente el Señor le dijo, tu petición ha sido contestada. ¿Por qué? Porque eres un hombre que está en orden y sabes lo que es autoridad. Así es que yo hoy te doy un abrazo fraternal. Dios te bendiga. Y te espero mañana para otra estrategia, la estrategia número 5 mañana. Y también al amanecer mañana oremos al Señor. Te animo que en la intimidad de tu casa puedas hacerlo. O si puedes conectarte con nosotros también, hazlo o comunícate con nosotros. Por favor, Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones, hasta mañana.